Pero antes por abrirnos el espacio para poder compartir esta mañana junto con ustedes y la audiencia de Canal 36. También me acompaña el abogado Nelson Castañeda. Buen día, abogado. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Es importante, aunque muchos hondureños conocen que es el Consejo Nacional Anticorrupción, me gustaría, abogado César Espinal, que iniciáramos contándole a la ciudadanía qué es el Consejo Nacional Anticorrupción. Con mucho gusto. El Consejo Nacional Anticorrupción es una instancia de la sociedad civil que ha nacido por un decreto legislativo 05-7-2005, el cual pues permite que esta instancia se haya creado como una instancia dependiente del gobierno para poder impulsar las políticas de prevención y combate a la corrupción. Sin embargo, el CNA es hasta el año 2014 cuando toma ese papel contundente y beligerante en el marco de esta lucha contra la corrupción, y a la fecha pues ha presentado ya más de 122 líneas de investigación ante los entes persecutores del delito y asimismo impulsa procesos de auditoría social. Sur presentó El Sol de las Noticias. Pueda conocer y entender cómo impacta en nuestra sociedad este flagelo de la corrupción. Abogado Nelson Castañeda, muchos creen, y es que aquí vale la pena también explicarle a la ciudadanía que el CNA puede hacer líneas de investigación, pero al final son otras autoridades las que determinan si a alguien se le puede presentar requerimiento fiscal. ¿Cuál es el verdadero papel del Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Está a nivel de la Fiscalía General de la República? Bueno, gracias por esa pregunta. El Consejo Nacional Anticorrupción, como una instancia de sociedad civil, y desde su creación, como bien lo dice el abogado César Espinal de la Unidad de Investigación, lo que nosotros hacemos es presentar denuncias ciudadanas, ¿verdad? Bajo una premisa de la ya constitucional, nosotros tenemos como ciudadanos ese derecho. Entonces nosotros presentamos estas líneas, ¿verdad?, con su debido sustento, amparándonos también en la recopilación de información mediante la ley la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces nosotros, con un equipo, ¿verdad?, multidisciplinario, abogados, investigadores, ingenieros y otros técnicos, nosotros nos damos a la tarea de presentar estas líneas de investigación. Por así decirlo, el que tiene monopolio de la persecución penal en Honduras es el Ministerio Público, como usted bien lo dijo. En otros países, por ejemplo en Guatemala, existe la figura del creyente adhesivo, donde se le permite a la ciudadanía o a cualquier ente, ¿verdad?, participar en estos procesos judiciales, también acompañando al investigador, al Ministerio Público, en los procesos en contra de estas personas, ¿verdad?, que son denunciadas. Entonces, el monopolio está sobre el Ministerio Público. Nosotros únicamente presentamos las denuncias y damos seguimiento a ellas. ¿Cómo damos seguimiento? Pues nos presentamos periódicamente a las instalaciones del Ministerio Público para ver cómo van los casos, y cuando estos se judicializan, pues nosotros en calidad de observadores presenciamos las audiencias para que podamos acreditar de que en efecto se está dando un debido proceso. Esto de la lucha anticorrupción se vuelve en un país como Honduras, donde a diario escuchamos cantidad de denuncias, pero también se ha de alguna manera cuestionado el hecho de que dicen, bueno, ¿por qué el Consejo Nacional Anticorrupción no toma cualquier caso de denuncia? ¿Cuáles son los mecanismos para que una denuncia tenga importancia en el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Cómo califican, cómo logran determinar qué denuncias deben de presentarse al Ministerio Público? Bien, ya el CNA, a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, prevé un protocolo, el cual pues nos permite establecer esos lineamientos. Cabe resaltar pues que también a pesar de que el CNA tiene esa unidad y tiene ya sus mecanismos para la recepción de denuncias, para nosotros también es importante enmarcarnos dentro de aquellos delitos
que también contempla la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las cuales ya establecen algunas figuras penales que se refiere precisamente al involucramiento de fondos públicos. Entonces, en ese sentido, el CNA, como actúa con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos acceso nada más a lo que es información y fondos públicos. En ese sentido, nosotros pues impulsamos las denuncias cuando hay involucramiento y que hayan sido manejados por funcionarios, por servidores de la administración pública en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? O hechos pues en el pasado, pero que en el cual se han involucrado estos funcionarios en el manejo irregular de estos fondos, para que así el CNA pueda efectuar ese proceso de auditoría y seguimiento a lo que fue el flujo o el mal uso de estos fondos del Estado. Digamos, un hecho, un acto de corrupción, ¿tiene temporalidad para la investigación del CNA? Si ocurrió hace 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿de qué tiempo, para utilizar una frase, de qué tiempo para acá es que un caso de corrupción es investigado por el CNA, abogado Nelson Castañeda? Muchas gracias. Miren, es importante aclarar, bueno, y esto a raíz del nuevo Código Penal, la prescripción, ¿verdad?, de la investigación de los delitos contra la administración pública, los tiempos se han reducido. Es decir, muchos casos, ¿verdad?, del 2009, ya 2010 ya no se puede investigar, puesto que estos ya prescribieron la acción penal. Pero nosotros como CNA, ¿verdad?, desde la parte de la investigación académica, que es la que coordina el abogado César Espinal desde el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, nosotros lo que hacemos es un planteamiento ya investigativo académico donde nosotros presentamos estudios. Por ejemplo, hemos sacado bastantes estudios a raíz de esta problemática que impera en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que son casos desde hace 20, 15 años, ¿verdad?, que nos han dejado nuestros políticos o nuestros representantes en Congreso Nacional desde hace años, ¿verdad?, que algunos todavía continúan, pero nosotros hacemos ese tipo de estudios, ¿verdad?, que le permita a la población mantener activos esos conocimientos con relación a esos casos que pasaron años anteriores. Pero lamentablemente, ¿verdad?, para responder propiamente su pregunta, sí existe una prescripción, ¿verdad?, de la persecución penal, y el nuevo Código Penal vino a reducir aún más esos términos. Entonces, sí es un poco preocupante ese aspecto, ¿verdad?, en el tema de la investigación. Ahora, un ciudadano común que conozca de un caso de corrupción puede ir al CNA, y aquí, abogado César Espinal, ¿es cuestión de montos o es cuestión de actos? Porque vemos que hay lugares donde la corrupción es muy alta en cuanto al tema económico, y hay otros casos que podríamos decir de poca monta, pero que el Consejo Nacional Anticorrupción le da seguimiento. ¿Qué es lo que interviene ahí? ¿Es el monto o el hecho en sí, o el que alguien sea una figura pública muy reconocida dentro del ámbito de lo que es el gobierno? Realmente que corrupción es corrupción, y ya para el CNA pues identificar esas situaciones, ya sea a baja o alta escala, igualmente considera pues una importancia en virtud de que toda corrupción inicia generalmente por algo pequeño y estaba evolucionando hasta convertirse en algo grande. Entonces el CNA, pues ya por medio de sus mecanismos y su equipo investigativo y legal que tiene, da seguimiento igualmente a cualquier denuncia que la ciudadanía pueda presentar ante nuestras oficinas o por medio de cualquiera de los mecanismos que nosotros ya contemplamos. Por darle un ejemplo, en años anteriores incluso hemos presentado denuncias de las cuales son, por así decirlo, de cuantía indeterminada, cuando, por ejemplo, se dieron aprobaciones ilegales de planes de arbitrios en algunas alcaldías. Asimismo, otros casos en algunas alcaldías donde quizás el monto no era una gran suma, sin embargo, la afectación en esa zona era muy grande, porque, claro, la población se miraba
considerablemente afectadas debido a los actos que estos funcionarios irresponsables cometían. Asimismo, han habido otros casos pues que sí han sido de una investigación que ha proveído pues la identificación de considerables perjuicios económicos para la administración pública. Sin embargo, lo importante es poder identificar estas redes de corrupción, quiénes las complementan, pues quiénes son los involucrados, ya sean funcionarios de alta categoría o de baja categoría, pero el corrupto es corrupto y eso hay que señalarlo y hay que denunciarlo. Yo creo que esta cultura de la anticorrupción, lamentablemente esta es una sociedad muy impregnada de corrupción. Al momento de una investigación, se hace en función del personaje o del acto. Porque, vuelvo e insisto, de repente uno ve y dice, bueno, ¿por qué este acto de corrupción que tiene tanto énfasis o a personas que ostentan poder dentro del gobierno no se les investiga por actos más grandes de corrupción y sí de repente de baja monta? El licenciado Nelson Castañeda. Sí, aquí, bueno, es un tema ya de percepción, ¿verdad? Como lo dijo el abogado César. Sí hay casos donde los sujetos, ¿verdad?, que participan son los que más, lo que más se resalta. Y en otras ocasiones, ¿verdad?, es el presupuesto que fue puesto en perjuicio, ¿verdad?, por parte de los funcionarios. Pero ambos se complementan. Al final, el impacto no siempre es en el monto, ¿verdad? Hemos visto casos como el de la ex primera dama de la Nación, que fue un caso presentado por el CNA, cuyo monto rondaba los 12 millones de lempiras, que lastimosamente, ya para los hondureños, estos montos son pequeños, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a que la corrupción ya va de 100 millones para arriba. Y en ese sentido, cuando se presentó este requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, lo quisieron fortalecer, se fueron arriba de los 100 millones de lempiras, ¿verdad?, de perjuicio, implementaron y establecieron otros tipos penales, pero al final, ¿verdad?, el caso judicializado se centró en lo que el CNE había investigado, que eran los 12 millones. Entonces, al final, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que muchas veces los corruptos caen por estos casos que ahora les decimos pequeños, pero ponemos 12 millones en una mesa y vemos que es un monto bastante considerable, que se puede hacer mucho por las personas por comunidades que lo necesitan. Y a veces 12 millones incluso es el presupuesto de toda una municipalidad. Entonces, no nos enfocamos o en el sujeto o en el monto, sino que en acreditar, ¿verdad?, que se ha cometido un acto de corrupción en una institución pública y que ésta pues tenga el sustento probatorio suficiente para que el Ministerio Público actúe y presente los requerimientos fiscales correspondientes. Algunos sectores cuestionan que regularmente el CNA, cuando habla de corrupción, se refiere a funcionarios públicos. Pero ¿qué ocurre con el sector privado, con el sector empresarial? Que en un acto de corrupción sin duda es una parte vinculante. El funcionario comete actos de corrupción en la compra o en la venta de servicios o también de bienes del Estado. ¿Qué papel juega el CNA para buscar a los corruptores, en este caso empresarios y banqueros? Bueno, el abogado César Espinal. Sí, con gusto. En este sentido, ya el CNA también, dentro de sus denuncias y sus múltiples investigaciones presentadas ante el Ministerio Público, ha hecho el señalamiento y el involucramiento responsable y preciso de quienes, por parte del sector privado, también se han involucrado en estos monumentales casos de corrupción. Y lo digo así porque, así como usted bien lo menciona, forman parte de ese esquema que finalmente se lleva a cabo en detrimento de la administración pública y de la ciudadanía hondureña por medio de los procesos de contratación. Múltiples licitaciones de alto perfil y otras más pequeñas, pero en las cuales finalmente el funcionario público se vale de ese proceso de contratación, de esa licitación, donde es necesaria la participación
de una empresa constructora o de una empresa farmacéutica que le vende al Estado medicamentos sobrevalorados, y en eso pues lo que se comete es un delito de fraude, como el que ocurrió por ejemplo con los hospitales móviles, donde la participación de este señor Axel López fue necesaria para poder llevar a cabo ese proceso de sobrevaloración en la compra. Entonces también ya nosotros como CNA, si bien lo decía al inicio, investigamos casos que involucran a funcionarios públicos, pero el Código Penal en uno de sus delitos, que es el delito de fraude especial, ya contempla la participación de aquellos que tal vez no son funcionarios públicos, pero intervienen en un acto de la administración pública en pleno concierto o en plena, se ponen de acuerdo con el funcionario para defraudar al Estado. Y es aquí entonces donde intervienen esos actores del sector privado, como ser los empresarios, y que pues finalmente también forman parte de ese acto de corrupción por su participación necesaria, defraudando al Estado, generando un perjuicio, generando toda esa, pues finalmente también la insatisfacción de la necesidad pública a la que ellos se sujetaron por medio de ese proceso de contratación. Entonces también aquí la CNA ha podido denunciar a varios individuos del ámbito particular o privado que se han involucrado en estos actos de corrupción. Ahora, en la banca, regularmente aquí en Honduras, el tema de la banca es como tener, los tienen como un nicho. Entonces se sabe que uno de los puentes para que pueda transcurrir la corrupción son las instituciones financieras del país. ¿Hasta qué punto desde el CNA se está tratando de ver si hay alguna responsabilidad de cualquier institución financiera? Hemos escuchado, por ejemplo, le pongo un ejemplo así, un caso que hemos conocido y que denunciamos nosotros aquí en Canal 36 sobre el Banco Ficosa y la empresa Energía Honduras. Un alto funcionario del Banco Ficosa firmó un documento que ahora es una responsabilidad que tiene el Estado de Honduras de pagarle más de 4.500 millones de lempiras a la empresa Energía Honduras. Pero este es un caso entonces entre una empresa y un banco, pero afecta a los intereses de Honduras. Casos como este, ¿ustedes los investigan? Ok, aquí lo importante, tema que hay que dejar claro, nosotros como instancia de sociedad civil, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos únicamente acceso a aquella información que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos permite. Lamentablemente, y como usted lo dice, hay muchos casos de corrupción, ¿verdad?, que sobrepasan una gran cantidad en el perjuicio, ¿verdad?, que generan para el erario público, pero lamentablemente nosotros como CNA muchas veces no podemos tener acceso a esa información. En el caso de los bancos, por ejemplo, que ahora está de moda el tema de los fideicomisos están protegidos en su totalidad para la divulgación de información. En el caso de información relacionada a cuentas de banco, todo eso está bajo una reserva, y así lo establece ya la Ley de Transparencia. Por lo tanto, nosotros como CNA es materialmente imposible que podamos acceder a esa información, y pues esta información recae, ¿verdad?, únicamente sobre el Ministerio Público, en su caso el Tribunal Superior de Cuentas, y todo esto a través de la Comisión de Banca y Seguro. Entonces, al final nosotros, como usted lo dice, son casos que se conocen, son casos que se mencionan, pero lamentablemente de sociedad civil, por estas leyes que se han aprobado del Congreso Nacional, se nos imposibilita poder tener acceso a ello. La gente muchas veces no percibe como un delito, como una falta grave, el alto nepotismo que hay en las instituciones del Estado. Hay un abuso, pero ayer ha sorprendido que denuncian a la ministra de Salud porque tiene familiares dentro del ministerio que ella dirige, pero esto ocurre con muchos funcionarios. Hay un funcionario del gobierno cercano al presidente que dicen que tiene a toda la familia metida en el gobierno, y él es un hombre de alta influencia. ¿Hay más investigación de casos como los que han denunciado contra la ministra de Salud Pública?
Bien, el CNA, ¿verdad?, impulsa también estas investigaciones debido a las denuncias que ante nosotros pues se han presentado por parte de la ciudadanía. Es aquí importante señalar y recalcar que muchas veces ha sido un obstáculo y también al mismo tiempo un reto para el CNA el acceso a la información pública. Como lo mencionaba el abogado Castañeda, nosotros pues nos valemos del ejercicio de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para poder obtener los documentos oficiales que realmente nos permiten poder tener un fundamento legal para establecer nuestras conclusiones para el momento de denunciar. En algunas situaciones esto ha sido realmente un obstáculo, el acceso a la información pública, porque aquí en Honduras lamentablemente hay malas prácticas dentro de la administración pública y una de ellas es que con los años se ha vuelto una excepción prácticamente a la regla el acceso a la información y ya casi como la regla general la reserva de la información y muchas veces también pues el ocultamiento de la misma. Entonces CNE ha tratado de identificar todas estas redes que se han podido ir estableciendo en muchas instituciones del Estado, sin embargo no siempre se tiene todo el espectro documental que nos permite a nosotros sustentar. Entonces cuando ya lo tenemos, cuando sí logramos tener estas comprobaciones de manera fidedigna, fehaciente, es cuando nosotros podemos denunciar, como fue en el caso del día de ayer de esas contrataciones que se hicieron pues en el abuso de esa posición que ostenta la actual secretaria de Salud. Esto sin duda que se vuelve como con mayor énfasis ya cuando los gobiernos están terminando, que si tienen un familiar que está en el gobierno, entonces le disparan los salarios, porque si viene otro gobierno y los corren, entonces puedan amasar mayor fortuna. ¿Cuántos casos de esta naturaleza están siendo investigados en el CNA, si tiene algún registro, abogado Nelson Castañeda? Bueno, de este tipo de casos creo que en la plataforma de denuncias que nosotros manejamos, ¿verdad? Tenemos bastante afluencia de la misma. Incluso nosotros, si usted recuerda, el año pasado denunciamos como el ex director de InvestH, ¿verdad?, contrató de manera irregular a un pariente, ¿verdad?, en el ejercicio de una supervisión en estos proyectos en aras de los hospitales móviles, ¿verdad? Entonces ya hemos denunciado nosotros estos casos. Aquí lo importante que debemos de mencionar aquí con el compañero César Espinal, que del CNA nosotros hacemos este tipo de actividades, ¿verdad?, de concientizar a la ciudadanía como un mecanismo de crear estas redes, ¿verdad?, de ciudadanos que nos permitan conocer a nosotros estos actos de nepotismo en el gobierno. Puesto que si la ciudadanía no denuncia, ¿verdad?, difícilmente en instancias como CNA podemos conocer lo que ocurre al interior de una institución pública, dada esas malas prácticas que existen en la divulgación de información pública, en ese mal manejo del portal de transparencia, donde no se sube información como la ley lo exige. Entonces, la denuncia ciudadana para nosotros es fundamental. Por eso tenemos varios mecanismos de recepción de denuncia, tanto el portal de denuncias, la denuncia física, la denuncia por llamada. Entonces nosotros básicamente con eso trabajamos. Siempre, bueno, la inquietud del pueblo hondureño, antes es lo que ocurre, que es que no hay lugar por donde uno no pueda pasar y hay corrupción. Si va a un hospital, si va a una posta policial, si va a una oficina del Estado, si hay un operativo policial. ¿Ustedes qué casos ven? ¿Ven también casos, por ejemplo, de la policía? ¿Los militares son intocables en Honduras o son tan pulcros que el CNA tiene denuncias sobre militares y policías? Realmente que en esa línea es muy poco el tipo de denuncias que se presentan ante nosotros para dar seguimiento a ese tipo de casos. Más que licenciado, abogado Espinal, sí. País, la pregunta que le planteaba y que me estaba contestando precisamente el abogado César Espinal es el tema de el Consejo Nacional Anticorrupción investiga a militares, investiga a policías,
o estos entes están totalmente alejados de la posibilidad de investigación por parte del CNA? Bien, iba comentando ahora que quizás si son muy pocas las denuncias que llevan a nivel individualizado, ¿verdad?, de miembros de las fuerzas del orden público, ya sea policía o militar. Para el CNA ha sido también este rubro un caso de estudio, más que todo también a nivel de presupuestos. Es decir, el CNA ha hecho también, como lo mencionaba el abogado Castañeda, aparte de los procesos de investigación criminal, también los procesos de investigación científica, investigación académica, y en este caso nosotros pues hemos logrado develar ya en múltiples ocasiones cómo a través del presupuesto general de la República se han pues hecho distribuciones no muy estratégicas, distribuciones de hecho incomprensibles un poco respecto a estos entes, puesto que en los últimos 10 años, por dar un efecto de ejemplo, la Secretaría de Salud únicamente ha tenido un crecimiento de presupuesto del 81%, la Secretaría de Educación apenas un 46%, pero cuando nos vamos a hablar de la Secretaría de Seguridad o Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad ha tenido un aumento en los últimos 10 años de 130%. En el caso de la Secretaría de Defensa, en la última década, este presupuesto pues ha aumentado en un más de 226%. Estamos hablando que la prioridad, por así decirlo, del gobierno ha estado orientada totalmente a poder robustecer y fortalecer lo que es Secretaría de Seguridad y Defensa, dejando a un lado lo que deberían de ser realmente las prioridades para un gobierno, como lo es la educación y la salud. Y toda esta información, todos estos estudios y estos análisis que ha aprendido el CNA ya también han sido pues compartidos con la ciudadanía a través de, como usted lo mencionó, de este evento que hoy también vamos a poder conversar en breve, pero que ya en años anteriores, porque este ya es el 4º año que nosotros celebramos este evento de Tecnópolis que llevamos a cabo, en las ediciones anteriores hemos podido ir haciendo ese análisis a efecto que la ciudadanía pueda comprender ese comportamiento o quizás ese enfoque que ha querido dar el gobierno respecto al presupuesto y por qué motivo, ¿verdad? Es decir, cómo se equipa muchas veces a los miembros del orden público, precisamente a los antimotines, por dar un ejemplo, ¿verdad?, que reprimen en las calles las manifestaciones. Sin embargo, vemos cómo las escuelas, como los estudiantes de las instituciones de educación pública muchas veces carecen incluso de lo más básico para recibir sus clases. Y toda esa información es la que nosotros trasladamos a la ciudadanía para esa reflexión y esa conciencia a través de eventos como Tecnópolis HN. Instituciones políticas han sido sancionadas ya por parte de las autoridades competentes en actos de corrupción. Uno de ellos es el caso Pandora, que aunque está parado y se ha dado libertad a algunos de los miembros de estos partidos, las instituciones sí fueron sancionadas. Se encuentran asegurados algunos de sus bienes. En el caso de instituciones políticas, ¿qué cantidad de denuncias han recibido ustedes de parte de la ciudadanía que se considera afectada? Hay una gran variedad de denuncias en nuestros portales de recepción de denuncias y obviamente desde varios ámbitos de la corrupción nosotros siempre vamos a recibir este tipo de información. Lo importante aquí es mencionar, ¿verdad?, de que la corrupción en Honduras es muy compleja. La corrupción en Honduras está a distintas escalas. Y para nosotros, pues como sociedad civil y como lo hemos venido diciendo, siempre ha sido un reto, ¿verdad?, estar investigando este tipo de organizaciones o instituciones que lamentablemente pues las leyes las protegen para blindar esta información y que nosotros no tengamos acceso a ella. Muchas veces, muchas denuncias que hemos presentado nosotros hemos tenido que ser bastante creativos, ¿verdad?, y apelar bastante al conocimiento y la experiencia para poder acceder a información, ¿verdad?, que le permita al Ministerio Público poder ejercer la acción penal en contra de estas instituciones. Pero respondiendo puntualmente a su pregunta, sí hemos recibido diversas denuncias, ¿verdad?, desde los varios sectores, ¿verdad?,
Y nuestro deber como sociedad civil, nuestro deber como una instancia referente en la lucha contra la corrupción es sacar a la luz, ¿verdad? Todas estas situaciones que se cometen, todas estas situaciones que se prevé dentro de la administración pública, y que no solo se quede como una denuncia ante el Ministerio Público, sino que también la ciudadanía pueda conocer al detalle, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Estos eventos se vienen repitiendo de años anteriores. ¿Qué significa la hora cero con Z? ¿Por qué esto y cuál es el objetivo? Y vamos a ir ampliando pues en qué lugares la gente podrá tener acceso a esta información. ¿Qué significa la hora cero? Bien, CNA en este año 2021, ya por cuarto año consecutivo, lanza este evento que se llama Tecnópolis HN, el cual se denomina en esta ocasión como el Universo Tecnópolis Hora Cero. Esta es pues una producción, una docuficción que está ambientada en el año 2050. ¿Por qué Hora Cero? Bueno, Hora Cero cuenta la historia de Sofía. Sofía es una adolescente que vive en un país que ya está totalmente invadido, está plagado por las sedes. Es decir, estamos hablando ya en 2050, cuando las sedes han logrado ese propósito de expansión y de acaparamiento territorial, pero que ella, valiéndose de su astucia, de la inteligencia artificial, porque ha sido desarrollada ya para ese año, logra hacer una transmisión para revelarle a las y los hondureños los acontecimientos que llevaron a Honduras durante todos esos años a la miseria, a la violación de derechos fundamentales, a la pérdida de la democracia, convirtiendo a toda la ciudadanía, a todos los habitantes, en extranjeros dentro de nuestro propio país. Estamos hablando de que han logrado quitarnos nuestro territorio por medio de esa violentación a la soberanía con la implementación de estas sedes. Entonces Sofía, junto a un grupo de expertos que se interesan por querer generar esa información, esa conciencia para la ciudadanía hondureña, transmiten esta información y le dicen a la gente que el 28 de noviembre del año 2021 es la hora cero, es el momento, es la oportunidad para poder detener la catástrofe, para poder detener ese declive del Estado de Derecho, que ese es el momento, es la oportunidad del 28 de noviembre que los hondureños tienen para poder detenerlo por medio de un cambio rotundo al destino del país. Entonces, es hora cero, es el momento en el que se puede cambiar la historia, es la oportunidad que como ciudadanos tenemos para poder revertir el curso de esta historia que hasta el momento pues nos va dejando bastantes heridas en nuestra historia hondureña. O sea que desde el CNA, abogado Nelson Castañeda, consideran que las sedes es un acto de corrupción. Desde que se hicieron estas reformas, ¿verdad?, la Constitución, referente a esta ley que le da vida a estas zonas de empleo y desarrollo, nosotros nos hemos dado a la tarea, ¿verdad?, a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción y también desde la unidad de auditoría social y la unidad de investigación, a hacer un estudio exhaustivo, ¿verdad?, de esta ley y ver las complicaciones, ¿verdad?, que representan estas zonas. Y en efecto, pues hemos determinado que las mismas, ¿verdad?, son totalmente nocivas para la soberanía del país, y es por ello que nosotros como CNA hemos implementado diversos mecanismos para socializar esto con la población. Uno de ellos, ¿verdad?, y que actualmente está vigente, es el Plan de Incidencia Territorial para la Recuperación de la Autonomía. Bajo este plan, pues nosotros estamos teniendo acercamientos importantes con distintas corporaciones municipales con el fin de transmitir la información que nosotros hemos recopilado y este análisis que hemos hecho con juristas, ¿verdad?, y distinto personal que nos hemos dedicado a este análisis. Y lo que hemos logrado, ¿verdad?, hasta el momento es que diversas corporaciones municipales, mediante cabildos abiertos,
han logrado decretar bajo resolución, ¿verdad?, de corporación municipal, que su municipalidad es una zona libre de sede. Entonces, restringen ya la entrada de cualquier inversionista que quiera hacer uso de esta figura que al final, como le digo, es totalmente inconstitucional. Regularmente la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y por qué hasta después de que se aprueban las leyes se hace este tipo de cuestionamientos, y no durante la discusión? Antes y durante se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley, no se levanta la voz sino alguna vez que ya se ha aprobado. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué hasta ahora? Realmente que es cierto, la ley de las sedes y estas reformas constitucionales que fueron pues aprobadas en años anteriores, es ahora que inicia ya este proyecto de implementación, y fue precisamente en mayo de este año cuando se hacen reformas, o mejor dicho, interpretaciones a la ley de impuestos sobre venta, que ya pone pues en aviso a la ciudadanía de que inicia este proyecto de sede de manera oficial. En junio se dieron una serie también de aprobaciones por medio del diario oficial La Gaceta, donde ya el Poder Ejecutivo hizo la entrega oficial de los acuerdos a los secretarios técnicos de la sede, donde ya el Poder Judicial también se pronunció y pudo aprobar también un acuerdo mediante el cual se establece la jurisdicción especial que van a tener esta sede, y pues ya con la interpretación a la ley de impuestos sobre venta, donde la carga impositiva será cero, y una vez entregados estos acuerdos se consuma ya pues lo que sería el inicio, la implementación de estas zonas especiales, realmente ya generando y ocasionando lo que es esa división territorial en nuestro país. Entonces fue el momento propicio para poder hacer esa vocación ciudadana por medio de las diferentes actividades que llevó a cabo CNA. Una denuncia contra los diputados que aprobaron las reformas constitucionales que fueron aprobaciones ilegales, al margen de la ley, porque reformaron artículos férreos, atribuyéndose facultades que de hecho no le correspondían de manera legal a los diputados en ese entonces. Un estudio que revela los principales problemas, los principales pecados, así le denominamos nosotros, que van a traer esas sedes una vez sean implementadas, en perjuicio de nuestro Estado hondureño. Y también pues una iniciativa ciudadana promoviendo la derogación de esta ley de las sedes. Y es toda esta información, pues los efectos nocivos, los que nosotros pretendemos también revelar por medio de este evento Tecnópolis HN, que la ciudadanía en este mes de septiembre va a tener la oportunidad de poder presenciar de una manera, pues que para poder dar a conocer esta información es un evento sin precedentes. ¿Cuál es el mecanismo para que la gente pueda tener acceso a esta actividad que ustedes desde el CNA están impulsando con la hora cero? Bueno, Tecnópolis HN 2021, ¿verdad?, llega en un formato distinto, ¿verdad?, nunca antes visto en estos 4 años que hemos dado este evento a la ciudadanía. Nosotros traemos el formato de autocinema, ¿verdad?, ese autocinema que se puso muy famoso en los años 60, 70, ¿verdad?, donde uno llega con su vehículo a una zona específica y puede apreciar en una pantalla ya una película o cualquier otro tipo de cortometraje, por así decirlo. Entonces el CNA, ¿verdad?, este año trae mediante este formato de autocinema el evento Tecnópolis. Ya el abogado César explicó, ¿verdad?, la denominación, por qué la hora cero. Y la verdad, invitar a toda la ciudadanía, ¿verdad?, a que se aboque a este evento, puesto que el nivel de producción, ¿verdad?, que vale decirlo, es totalmente una producción 100% hondureña, va a dar mucho que hablar, ¿verdad?, es una producción que va a llamar mucho la atención. Yo aseguro que no se van a quedar muchos con verla solo una vez, ¿verdad?, porque la historia, la escena, visualmente, el cortometraje está muy bien trabajado. Entonces, es por ello que en este formato autocinema, el próximo 24, 25 y 26 de septiembre, nosotros en el Mall Las Cascadas
aquí en Tegucigalpa, estaremos presentando formato de tandas, ¿verdad? Continuas de 10 de la mañana a 9 de la noche, este evento, Hora Cero. Ahora, hay, el licenciado César Espinal, abogado César Espinal, documentación, habrá posibilidades de conocer interioridades de todos estos casos que ustedes van a presentar de las sedes en esta Hora Cero. Bueno, de hecho ya lo hay. En nuestro portal web, precisamente en el del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, que es opca.cna.hn, se encuentra alojado el estudio de los pecados capitales de las sedes, donde la ciudadanía puede ingresar, descargarlo gratuitamente y poder dar ese análisis, ese estudio a todos estos aspectos que son desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva económica, pero asimismo ese impacto social que va a generar la implementación de cada sede. Y esto mismo es lo que se va a traducir desde desde el formato de, como lo mencionamos, docuficción, a través de Tecnópolis, el cual en la medida de estos días, hasta llegar a ese 24 de septiembre, se irán compartiendo en nuestras redes sociales todos pues los adelantos, ya hay el trailer del evento, que la ciudadanía ya puede ir dándose una imaginación de qué es lo que va a ocurrir, más o menos cómo será el formato, ¿verdad?, de esta producción, y asimismo se irán compartiendo información, datos, estadísticas que serán del total interés de la ciudadanía para que ya esos 24, 25, 26, que es viernes, sábado y domingo, puedan abocarse a Cascadas Mall, al estacionamiento, junto con toda su familia. Como lo decía el abogado, será totalmente gratuito. Y asimismo en octubre estaremos por San Pedro Sula, para que así pues la mayor parte de la población pueda estar en sintonía con este tipo de eventos, de información, sobre todo que el propósito es generar conciencia ciudadana. Bueno, no sé si tenemos acceso ya, Darwin, a precisamente el tráiler que nos han compartido desde el CNA. No sé si lo tenemos ahí a mano, pero entonces los lugares son, si repetimos por favor, los días y horas cuando el ciudadano pueda ir a estos cinemas, y si tiene algún costo, porque la gente siempre anda preguntando cuánto cuesta ir a ver estas cosas. Claro, bueno, le comento, en Tegucigalpa, próximo 24, 25 y 26 de septiembre, en el estacionamiento del Mall Las Cascadas o Cascadas Mall. La entrada es totalmente gratuita, es apto para todo público, ¿verdad? En el tema de la protección de la bioseguridad, ¿verdad? Es por eso que hacemos este formato autocinema, ya que cada ciudadano va a poder asistir al evento dentro de su vehículo sin necesidad de exponerse, ¿verdad?, a contacto con otras personas, y eso es lo que permite, ¿verdad?, volver a presenciar y a sentir Tecnópolis de manera física. Asimismo, recordarle que esto se va a hacer tipo cine, o lo que en el formato autocinema, donde van a haber tandas, ¿verdad?, tandas continuas, que van a comenzar desde 10 de la mañana a 9 de la noche. La duración del cortometraje es aproximadamente de 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos que parecen corto, pero al momento ya de vivir esta experiencia Tecnópolis, seguramente va a ser muy, muy enriquecedor para el pensar, ¿verdad?, y concientizar a la ciudadanía. Asimismo, como lo dijo el abogado César, estaremos también en San Pedro Sula, en el parqueo del Mall Multiplaza, en San Pedro Sula, los días 15, 16 y 17 de octubre. También, bajo esa misma tanda continua, de 10 de la mañana a 9 de la noche, pueden llegar a cualquier hora, va a ser por orden de llegada, y siempre, ¿verdad?, manteniendo esta entrada totalmente. Bueno, mil gracias a ustedes por habernos acompañado, el abogado César Espinal y el abogado Nelson Castañeda, y siempre estamos a la orden aquí en Canal 36 para conocer los trabajos que ustedes desarrollan desde el CNA. ¿Algún mensaje que ustedes quieran enviar antes de finalizar este espacio? Bueno, en nombre del Consejo Nacional Anticorrupción, nada más invitar a la ciudadanía a poder involucrarse, a poder sumarse a estas acciones
que desde la perspectiva de la prevención son necesarias. La participación ciudadana es un pilar para que como sociedad podamos ir generando esa disuasión de la corrupción, de la impunidad en Honduras, y así poder aspirar a un mejor país, a una mejor nación, con mejores resultados. Gracias a ambos y gracias al CNA por habernos permitido hoy conocer un poco más de lo que es esta institución de sociedad civil que lucha contra la corrupción. A nombre de Darwin Rodas, yo soy Javier Aguilera y les invito para que